maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues seguimos realmente en la epístola a los Efesios. Estamos cubriendo 7 aspectos principales de la iglesia que son mostrados en este libro. Y estamos realmente en el 7º aspecto de la iglesia, el cual es la iglesia, un guerrero corporativo. Entonces, en este sentido, como estamos hablando de cómo pelear, cómo guerrear, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer realmente contra quién estamos peleando. Y bueno, ya mostramos algunos puntos, ¿verdad? Claro que, pues no sé, ¿verdad? La mayoría muchos cristianos pensamos que cuando Dios dice, señoread en los peces del mar, entonces muchos pensamos que hay que señorear sobre las ballenas, sobre los tiburones, sobre los delfines, sobre todas estas cosas, ¿ve? Pero la verdad, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de demonios, ¿sí? De una creación preadámica que siguió en su rebelión a Satanás y que pereció bajo las aguas. Y cuando está hablando después de eso, el Señor dice que debemos señorear. Primeramente dice en los peces del mar, refiriéndose a los demonios. Después en las aves de los cielos. Y cuando está hablando de las aves de los cielos, se está refiriendo, al maligno, a Satanás, al diablo y a todos sus ángeles, ¿ve? A los ángeles caídos. Hablando de principados, potestades, gobernadores, espíritus, pues todos ellos, ¿verdad?, son parte de ángeles caídos. Le quiero leer otro versículo aquí en Efesios capítulo 2. Dice, lo quiero corroborar realmente. Dice, le voy a leer el versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Wow! Este versículo es crucial, ¿eh? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, quiero mostrarle que realmente eso es real, ¿ve? Y Pablo, qué maravilloso, me gusta, ¿verdad?, que Pablo hable, ¿verdad? Voy a leer desde el verso 10, Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 12. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, escuche, en las regiones celestes. Por eso dice aves de los cielos. Génesis 1:26. Aquí Efesios 2:2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, digo, entonces, pues Pablo está hablando de esta guerra, ¿ve? Fíjese en el libro de Cantar de Cantares, la tsunamita, al final de Cantar de Cantares, llega a ser la sulamita. Primero es la tsunamita y luego llega a ser la sulamita. La sulamita, quiero decir con esto, que es el femenino de Salomón. ¿Sí? Finalmente, pues Salomón y la sulamita pelean juntos la batalla contra el enemigo de Dios. Entonces, quiero decir que cuando menos Cantar de Cantares está mostrando cómo la tsunamita pasa por todo un proceso hasta llegar a ser la sulamita, el femenino de Salomón. Y cuando es así, ambos pelean por los intereses de Dios. Ambos pelean la guerra espiritual. Pero con nosotros, yo digo, perdón hermanos por decir, pero creo que hay mucha ignorancia realmente en el pueblo de Dios. Y realmente pues ni siquiera estas cosas, yo digo que ni siquiera estaban en la mente de la gran mayoría de los hermanos. Pero pues gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos da la manera de poder compartir y demostrar lo que escrituralmente está aquí. Entonces, sí tenemos una lucha, ¿verdad? Y es en las regiones celestes. Pero escuche también esto, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Quiero decirle que nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra el vecino, hermano. No es contra los compañeros de trabajo, contra, pues no sé, digo. Realmente, hermano, nuestra lucha, pues es contra principados, potestades, espíritus del mal en las regiones celestes. Estos son los que de alguna manera, me explico, cuando nuestra mente no está puesta en el espíritu, hermanos, estos espíritus, estos principados, potestades, gobernadores, me explico, invaden nuestra mente. Y claro que la llevan a muchas cosas que realmente pues ni nosotros sabemos por qué. Pero realmente pues es lo que Pablo dice en Romanos 7, ¿verdad? Dice, yo quiero hacer lo bueno. Y lo malo que no quiero hacer, pues es lo que hago. Entonces, descubro que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, y esa es una realidad. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Satanás, no se crea. El pecado que mora en mí, fíjese, pues es la encarnación de Satanás. Digo, realmente. Así como el Señor mora en nosotros, en nuestro espíritu, Satanás también mora en nuestra carne. Y si le damos tantito vuelo,
Si nuestra mente no es puesta en el Espíritu, pues olvídese, entonces es puesta en la carne. Y si la mente es puesta en la carne, pues olvídese. O sea, Satanás la maneja de una manera terrible, ¿eh? De manera que queriendo hacer el bien que queremos, no lo podemos hacer. Y el mal que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Entonces Pablo dice, descubro esta ley, que el bien está en mi cabeza, sí, pero no el hacerlo. Entonces, hermanos, tenemos una lucha espiritual, pero ya tenemos armas, fíjese. Tenemos el poder de Dios, tenemos el poder de resurrección, tenemos el poder de ascensión, tenemos el poder que somete todas las cosas bajo sus pies. Tenemos el poder que le hace la cabeza de todo el universo y que lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Pues ya tenemos todas estas cosas, ¿ve? Tenemos la supereminente grandeza de su poder, que actúa en nosotros los que creemos. Tenemos la justicia de Dios, que es lo que le da el poder al evangelio. Estas cosas, hermanos, no son cuestión de que las oigamos y las entendamos en nuestra mente y digamos, ya me cayó el 20. Sí está bien, yo no digo que no, pero debe de avanzar un poco más, ¿ve? O sea, dicho de otra manera, lo que Dios quiere, hermano, Él quiere ser forjado en nosotros. Él quiere ser forjado, ¿ve? En todo nuestro ser. Así que, ¿cómo va a ser forjado Él en nosotros, en nuestro ser? Comiendo la palabra. Mire, por eso existe el dicho, somos lo que comemos. Ese es un hecho, hermano. Somos lo que comemos. Entonces, lo que hemos comido, al menos yo digo por estos 71 años, hermanos, eso es lo que se ve, ¿ve? Es de lo que estamos constituidos. Entonces, si vamos a la palabra diariamente, si comemos la palabra, Jesús siempre dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, déjeme, nomás quiero checar aquí fíjese, aquí en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Eso dice esta versión, ¿verdad? Otras versiones dicen, es inspirada por Dios. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Me gusta la expresión, ¿sabe por qué? Porque la esencia de toda la escritura es espíritu. Por eso Juan 6:63, el Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra espíritu es la palabra neuma. Y eso quiere decir aire, aliento, ¿ve? Y es realmente
o sea, la manera en que está traducida en esta versión, toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Amén.